ánimo de contribuir con la decisión más importante de su vida, descubrir en carreras como la sociología el sentido de la vida. Así que eso nos llena de incansable, del cual muchas estamos orgullosas, admiramos y queremos en algún momento replicar. Primero que todo, contamos con la presencia de Ruth del Valle, quien es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Políticas, Psicología Social y Políticas Anticorrupción. Ruth es una destacada defensora de derechos humanos con una amplia trayectoria en investigación social, memoria histórica y movimientos sociales. Presidió en su momento la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, coordinando acciones para su promoción y protección. Su trabajo en la Procuraduría de Derechos Humanos y el proyecto RENI de la Iglesia Católica, junto con su liderazgo en iniciativas como el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, reflejan su compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad. Experta en temas, en sistemas internacionales de protección, ha participado en foros de Naciones Unidas y coordinado informes claves como el informe alternativo al Comité contra la Tortura. Su enfoque en casos como el Secur Sarco y su frase emblemática, sin verdad para los pueblos indígenas no hay paz posible, subraya la dedicación y su dedicación a la reconciliación post-conflicto y los derechos de las mujeres mayas. Asimismo tenemos a Neida Solís, quien es socióloga, periodista maya chalchiteca. Neida es una comunicadora comprometida con las luchas de los pueblos indígenas y las mujeres, integrante de la red de comunicadoras indígenas CUNAOG. Su trabajo documenta los impactos del extractivismo, la violencia estructural y las migraciones forzadas. A través de reportes y plataformas comunitarias desafía narrativas coloniales y amplifica voces históricamente silenciadas. También ha sido tallerista sobre periodismo comunitario y defensa de la libertad de expresión con organizaciones de mujeres, periodistas locales y niñez. Para Neida, el poder de la palabra no puede ser arrebatado. Luego, como ustedes podrán ver, les voy a compartir un poco de la agenda. Vamos a tener el espacio dividido en dos bloques. Primero la intervención de Ruth y luego la intervención de Neida. A partir de ahí vamos como dos compañeras representantes de la cátedra van a hacer un repaso de los puntos más importantes de las exposiciones de las invitadas, y luego vamos a hacer un bloque de preguntas. Estas preguntas están previamente elaboradas, obviamente por la cátedra, porque esa es la finalidad del conversatorio. También nosotros tener una participación significativa en este conversatorio, pero abriremos oportunamente, estaremos revisando los chats para ver si hay alguna pregunta que consideremos supremamente importante, la cual también les haremos a las panelistas en este conversatorio. Por tanto, sean todos y todas bienvenidas. Ahora daremos inicio al bloque 1, que es la intervención de la politóloga Ruth del Valle, quien abordará el tema de herencias coloniales y sus rostros actuales. Un análisis de cómo los procesos coloniales, encomiendas, mestizaje, sistema de castas, estructuraron desigualdades étnicas y su vigencia al día de hoy. Por favor, Ruth. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy viendo aquí si se logra. Ahí está, estamos conectados. Gaby, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ustedes, al grupo de estudiantes, esta oportunidad también de compartir un poco algunas reflexiones, ¿verdad? Básicamente yo quiero empezar hablando de cómo estos mecanismos de dominación colonial
fueron impuestos en nuestro país. Para empezar, digamos, tener claro, son cosas de historia que pues ya deberíamos conocer, ¿verdad? Pero recordándolas, la llegada de los españoles a Guatemala y al continente, cuando impusieron su dominio mediante mecanismos tanto políticos como económicos, sociales y religiosos. El colonialismo pues es una forma de dominación política, social, económica y cultural, y no solo en un solo aspecto, digamos. Y uno de los principales objetivos de los países colonialistas siempre es la obtención de riquezas de otros territorios, ya sea riquezas materiales o la propia riqueza de contar con el poder. Sobre la base de la explotación y la extracción económica, es decir, el despojo de las tierras, trabajos forzados, el pago de impuestos, etcétera, impusieron un, digamos, gobierno totalmente ajeno al que existía para someter a la población. Y esto lo realizaron a través de violencia física, del asesinato, tortura, la violación a las mujeres, es decir, un control absoluto del territorio. La guerra fue la forma en la que impusieron, digamos, esta base del colonialismo. Pero no era solo la conquista, digamos, del territorio, sino había que sostener su dominación. Y para mantener esa dominación económica y política, el poder colonial impuso su cultura, su idioma, sus tradiciones. De ahí que se impusiera una religión, el cristianismo, y no solo para romper lo que ya existía con lo propio, sino imponer una religión de obediencia y de resignación, es decir, la religión católica a través de la fe permitía el control de la población. Y esta fue una posición totalmente derivada del racismo, porque no es que ellos quisieran solo imponer su religión, sino era porque consideraban inferiores las prácticas que los pueblos originarios tenían en América. Recordemos que el colonialismo también se justifica a través de ideologías como las de superioridad racial y cultural, es decir, traer el progreso, ¿verdad?, la civilización a países inferiores, a sociedades inferiores. Esa es parte de la visión ideológica del colonialismo. Y obviamente el colonialismo tuvo un impacto económico, social, político y cultural en Guatemala como en todo nuestro continente. Al imponer la expropiación de las tierras y la explotación sistemática de los bienes naturales, generó esa desigualdad económica y social. Impidió el desarrollo autónomo de los pueblos originarios y de este país, digamos, que cuando fue colonizado. Transformó las estructuras sociales y de poder político que existían en el país, impuso estructuras básicamente rígidas, verticales, jerárquicas. Recordemos que si bien existían jerarquías dentro de las estructuras de los pueblos originarios, también funcionaban de manera consensuada a través del diálogo, la búsqueda de consensos, ¿verdad? La colonización también alteró las fronteras que existían, generó discordia al interior de los grupos de población, porque eso le permitía controlarlos. No es de balde el dicho del divide y vencerás, ¿verdad? Asimismo, creo que también es importante visibilizar las consecuencias culturales que nos dejó la colonización con todo su racismo, la imposición de esa cultura, de esa religión, de un idioma y una educación basadas y orientadas a defender y a prolongar, digamos, esa colonización, a imponer un racismo ideológico que fortaleciera el racismo estructural que se instaló a través de lo económico y lo político. Y en este sentido creo que es importante que tengamos presente lo que Marta Casau-Zarzú ya señaló, sobre que el racismo y la discriminación racial han sido uno de los hilos conductores de la historia y de la vertebración de las relaciones sociales y del sistema de dominación desde la colonia hasta la actualidad. Durante la colonia, por supuesto, el racismo y la discriminación sirvieron para justificar el despojo y el sometimiento de los pueblos originarios, legitimar la estructura de dominación y privilegios para los peninsulares y los criollos, así como cohesionar a las élites frente al resto de esos grupos subalternos, digamos,
grupos a los que la corona les permitió tener un cierto proyecto político porque le facilitaba el ejercicio de autoridad desde la metrópoli española. Pero también Marta Casado señala que el racismo fue el que sustentó la política contrainsurgente y el genocidio contra la población de origen maya durante la guerra. Y creo que esto también se refleja en esa trillada expresión que nos han repetido hasta el cansancio, en el sentido de que aquí todos somos guatemaltecos y todos nos deberíamos considerar guatemaltecos y no reconocer esa diversidad que tenemos, ¿verdad? Yo creo que, digamos, como principio básico, señalaría eso como una de las consecuencias y de las imposiciones, digamos, que el racismo nos trajo. Y yo con esto, digamos, cerraría esta primera intervención relacionada con, digamos, esta herencia colonial que tenemos. Y por lo que entiendo tenemos otro tema, pero pienso que por la lógica de la intervención, no sé, Gaby, si lo abordo de una vez en las consecuencias que esto ha tenido en la institucionalidad actual del Estado guatemalteco o si lo dejo para después de la intervención de Neida. Gracias, Ruth. Pues yo creo que podrías abordarlo o lo amplías en las preguntas, ¿verdad? Para hacerlo más interesante. Yo, si me permites, vamos a proceder a Neida, a menos que tú me indiques que quieres seguir. Pues sí, tengo, digamos, algunos puntos que quisiera presentar como esa parte de esa herencia, que es un poco diferente, digamos, de hablar solo de esta herencia en lo cultural, en lo social, etcétera, y es cómo ese racismo se refleja en las instituciones del Estado. Y es que, digamos, ahí el tema del racismo estructural, ¿verdad?, en el que vivimos. Aquí sí creo yo que es importante que recordemos cuándo se fundó el Estado guatemalteco. Y si bien es cierto es que se habla que en 1824, después de la independencia, etcétera, el verdadero Estado guatemalteco se fundó en 1871, es decir, lo que hoy persiste como Estado guatemalteco en plena época colonial, con la reforma liberal, ¿verdad? Y es que aquí también, digamos, pese a que el país tiene un alto porcentaje de población indígena, hay que reconocer que el Estado guatemalteco está orientado hacia la población no indígena. Tenemos, digamos, en la Constitución, en las leyes, una serie de elementos, digamos, hay un reconocimiento de esa multiculturalidad, hay incluso obligación constitucional de emitir una serie de leyes que por supuesto no han sido emitidas, ¿verdad?, sobre todo las relacionadas con los pueblos indígenas, pero también hay una serie de directrices para la emisión de políticas públicas. Por ejemplo, Guatemala cuenta con una ley de idiomas nacionales que obliga a que las personas sean atendidas en su idioma materno. Y si bien es cierto, por ejemplo, en el sistema de administración de justicia hay una red de intérpretes, las personas indígenas no son atendidas adecuadamente en su propio idioma cuando les toca ir a tribunales o fiscalías. Por ejemplo, existe la política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial, que en este sentido reconoce el racismo de Estado como una forma de ejercicio del poder y sin embargo fue tan mal planteada que ha recargado, digamos, el seguimiento a una cantidad como de 500 puntos, 500 elementos, que no se da abasto la CODISRA, que es la institución encargada de darle seguimiento, porque tampoco es una institución fuerte. Es de estas instituciones que se han creado dentro del gobierno y que no tienen ni siquiera muelas, menos colmillos, ¿verdad? Se han utilizado mecanismos como instalar ventanillas indígenas, que a mi juicio no son efectivas, porque es como también las áreas de la mujer, ¿verdad? Poner a las mujeres o a los indígenas a atender sus asuntos, mientras el resto de la maquinaria del Estado conspira contra ellos. Y hoy apenas funciona la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado, que era
la que aglutinaba estas ventanillas, tampoco hay un plan de acción ni nada parecido. Entonces yo creo que en ese sentido el Estado guatemalteco tiene el reflejo de estos, digamos, de todas estas prácticas y esta política racista con la que se constituyó el Estado y con la que se ha configurado hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo pienso que en el mejor de los casos, cuando el Estado implementa políticas hacia la población indígena, lo hace desde una política asistencialista y no una visión de derechos humanos. Es decir, las personas indígenas no son consideradas sujetas de derechos, sino objetos de asistencialismo y acción humanitaria ante las condiciones en las que se les ha condenado a vivir, ¿verdad? Entonces pienso que eso también está justamente derivado del racismo estructural. Y ahora sí, ahí dejo esta intervención para que Neida pueda completar su parte. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Definitivamente que es enriquecedora. Bueno, ahora vamos a dar inicio al bloque 2, que es con nuestra socióloga Neida Solís. Neida, un placer, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ella abordará el tema de resistencia y adaptación, estrategias de resistencia indígena anteriores y actuales frente a la opresión colonial. Por favor, Neida, el espacio es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y también por provocar la conversación. Siempre es importante hacer un recorrido justo por, no solo por el proceso de colonización que ya nos explicaba Ruth, sino también por las formas de resistencia indígenas que se han dado en nuestro territorio, en nuestro país. Y bueno, para hablar un poco sobre resistencia indígena, de pronto es importante recurrir a un concepto general para comprender la resistencia. Muchas veces cuando hablamos de resistencia pareciera ser que, o de hecho eso he escuchado con compañeras que nos hemos puesto a hablar sobre este tema, que la resistencia no es precisamente aguantar. La resistencia tampoco se refiere a el hecho de existir con la opresión, digamos, sino que la resistencia es una forma de resistir hacia el poder. La resistencia también es una forma que busca la disolución y la separación entre lo que está fuera del poder y el poder propio, que podría ser el Estado, por ejemplo. También resistir es evitar que el poder domine todo, por ejemplo, controle absolutamente todo. Resistir es también al poder que se enquiste. Y por supuesto que resistir también es poder mantener la libertad pura, la indeterminación constitutiva. Este concepto incluye, digamos, varias bases teóricas y también hace una revisión teórica respecto a cómo algunos autores han entendido la resistencia, y yo lo quería poner al inicio de la presentación para empezar a hablar justamente de la resistencia indígena. Entonces, después de entender este concepto, pues pasamos a la resistencia en este territorio, que es la resistencia del pueblo maya, xinca y garífuna. Y es que yo veía justamente una interpretación que algunas organizaciones indígenas como CONAVIGUA, que es una organización de mujeres que quedaron viudas porque sus esposos fueron asesinados durante el conflicto armado interno, y ellas definían resistencia como una resistencia abierta ante un modelo de desarrollo impuesto tras la conformación de un Estado monocultural, racista y excluyente. Y ya lo explicaba pues Ruth, justamente la forma en la que se dio el proceso de colonización y la manera en la que se constituyó, creó y formuló el Estado-nación, el Estado de Guatemala, pues por supuesto dejó fuera las otras formas de vivir, de expresar, de organizarse, que ya estaban en ese territorio. Entonces, continuamos, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión histórica y revisamos libros como el libro de los cachiqueles, por ejemplo, o incluso libros como Motines de Indios, o también Ricardo Falla tiene un libro al respecto y habla sobre los levantamientos.
estos diferentes levantamientos indígenas o diferentes levantamientos indígenas que se fueron dando justo durante la invasión española. Hay varias figuras que de hecho en el diálogo entre los mismos pueblos a los que pertenecemos muchos, los escuchamos mencionar, pero de pronto no los conocemos mucho. Y es que, por ejemplo, a mí estos levantamientos me parecen re interesantes porque nos permiten observar que el proceso de colonización tampoco fue un proceso tranquilo, tampoco fue que los españoles, por ejemplo, únicamente hayan venido a estas tierras y las conquistaron, sino que fue también un proceso de confrontación, un proceso de defensa, un proceso de levantarse ante los otros que venían a invadir estas tierras. Y por ejemplo, hay un levantamiento se reconoce un levantamiento de los cachiqueles que se opusieron al trabajo forzado para buscar oro. Eso fue en 1524 y esto llevó a que se abandonara Ixinché, y prácticamente se quemó o se destruyeron algunas partes de esta ciudad que ahora conocemos y que está en Chimaltenango. También en 1526 se registró un levantamiento, ahí está el de Ixinché, que duró hasta 1530, y luego en 1525 también en Huehue, Saculeu, ahí están los templos de Saculeu, si alguna vez lo han visitado, donde también se mantuvo una resistencia durante varios meses para evitar que las tropas españolas pudieran ingresar. También en 1530 hubo un levantamiento de los chortís, encabezado por Copán Calel, y esto sucedió en Jopilingo. También hubo otros levantamientos después, estos son de 1500 y algo, fue justamente cuando se dio el proceso de invasión, pero más adelante se dan otro tipo de levantamientos que voy a ir mencionando. Y entonces, ¿cómo se han dado estas maneras de resistencia? De diferentes formas. Cuando el proceso de colonización forzó a la población indígena, a la población maya, que ya habitaba este territorio, a adoptar otro tipo de doctrinas y adoptar otro tipo de vivir la espiritualidad. Y una de esas es justamente la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia se fue constituyendo en este territorio, y es que tuvo diferentes procesos de evangelización en las comunidades indígenas. Muchos sacerdotes aprendieron idiomas indígenas, escribieron Biblias en idiomas indígenas, y promovieron la construcción de iglesias en territorios indígenas, promovieron la veneración de imágenes en territorios indígenas. En fin, fueron muchísimos los hombres y mujeres indígenas que participaron en la construcción de iglesias. Aunque esto fue una imposición, también funcionó como una estrategia. Por un lado, era una estrategia, por supuesto, de los colonizadores por proponer la iglesia como un modelo de espiritualidad y un modelo también como parte de la vida de los nativos de este territorio. Pero por el otro lado, también para la población indígena fue una forma en la que se aferraron, por ejemplo, de lo que ellos conocían y de lo que ellos veían como cosmovisión. Y esto me lleva a muchísimas historias. Si nosotros hacemos una revisión histórica, justamente podemos ver que algunos templos, algunas iglesias católicas están construidas donde antes hubo templos, algunos templos indígenas que funcionaban, o mayas mejor dicho, que funcionaban como lugares donde se vivía la espiritualidad. Por ejemplo, hay una historia, no sé si la han escuchado, pero se dice que el verdadero libro del Popol Vuh, el verdadero Popol Vuh, se encuentra enterrado bajo una iglesia en Chichicastenango. Y esta es una historia que de pronto se sostiene de tradición oral, no hay como otros indicios que nos lleven a eso, pero es una historia que se ha mantenido y que se ha trasladado de generación en generación. Y bueno, si continuamos con las imágenes, un ejemplo concreto es, por ejemplo, la existencia también de las mismas cofradías en diferentes pueblos indígenas. Pues estas funcionan como un sistema que organiza al mismo tiempo el sincretismo religioso maya,
y es un espacio también de refugio para la cosmovisión maya. Tenemos muchísimos ejemplos, pero un ejemplo concreto, las fotos que estamos viendo son de Chichicastenango y pues esta iglesia que estamos observando justo enfrente, bueno, en las gradas se realizan ceremonias mayas, muchas veces en el momento en el que lo decidan algunas cofradías o lo decidan algunas autoridades o personas quichés de Chichicastenango realizarlas, y no son mal vistas por parte de la iglesia. Muchas veces el mismo sacerdote también participa en estas ceremonias mayas. La organización de la feria, la organización incluso de danzas milenarias también queda muchas veces en las manos de las cofradías. Estas cofradías pues son históricas, son cofradías que también trasladan conocimientos de generación en generación, y si bajamos, por ejemplo, hay varias danzas milenarias en nuestro país, en Guatemala, que muchas veces de pronto desconocemos o no las hemos escuchado, y es que, por ejemplo, si han escuchado de la danza del palo volador, por ejemplo, es una forma representativa de la historia de los gemelos, de unos gemelos que tienen como nombre Hun Bats y Hun Chowen, que se mencionan en el Popol Vuh. Es una historia de unos gemelos que fueron castigados y se convirtieron en monos, y entonces se quedaron en los árboles danzando, y justamente la danza del palo volador es más o menos así, siempre está dirigida por dos monos que son gemelos, y posteriormente a veces son ángeles, a veces son jaguares, tienen otros disfraces y van lanzándose desde arriba hacia abajo, y estas danzas tienen más de 200 años de existencia, más de 300 años de existencia, y lo decimos pues porque hay registros históricos. Por ejemplo, esta danza se realiza en México y se ha realizado en América Central. En Guatemala actualmente solo se realiza en 3 lugares: en Cubulco, Baja Verapaz, en Joyabaj Quiché y en Chichicastenango Quiché. Y es súper interesante poder registrar, bueno, poder observar y buscar la información que data del siglo XVI, siglo XVII, que estas danzas fueron vistas en diferentes pueblos indígenas y que actualmente siguen sosteniéndose porque las comunidades, estas son las formas en las que las comunidades indígenas han resistido y han mantenido prácticamente vivas este tipo de representaciones. Actualmente se realizan por el patrono o el patrón de la comunidad, en específico durante el tiempo de feria. Y si seguimos, por ejemplo, justo vamos a ver algunas fotografías de la danza del palo volador. La primera es la que está del lado izquierdo, justamente es de Chichicastenango, y la segunda es de Cubulco. Y luego, si seguimos, otra estrategia de resistencia indígena ha sido la recuperación de tierras. Se hizo en el pasado, hace 200 años, pero se volvió a hacer, se sigue haciendo en este momento. Y 2 ejemplos concretos: entre 1811 y 1812, justamente Atanasio Tzul y Lucas Aquiral, que son del pueblo de Totonicapán, Chuimequená, que es su nombre indígena. Ellos de hecho hicieron un viaje a España para comprar las tierras comunales que ellos poseían, se las querían comprar a la corona española, y son más de 2.000 hectáreas de terreno. Si nosotros hacemos una revisión sobre las tierras ancestrales, el pueblo de Totonicapán y los famosos 48 cantones, pues tienen un territorio comunal que es parte de ellos bastante grande, porque una de las estrategias de ellos fue justamente eso, recuperarlas comprándolas. Y ahora, en la actualidad, por ejemplo, también estamos viendo cómo las comunidades indígenas están recuperando sus tierras que fueron quitadas durante el conflicto armado interno, o quitadas durante la época liberal, y también durante el procesos muchísimo más antiguos, ¿verdad? Justo el 20 de febrero de este año, la comunidad de Acul, que está en Nevaj Quiché, celebraba la recuperación de sus tierras, y esto a través de las alcaldías indígenas, de la alcaldía indígena ancestral Maya Ixil de Nevaj. Y esto me parece sumamente interesante, porque esas tierras habían sido quitadas durante el conflicto armado interno en los años 80, y ellos ahora lograron poder recuperarlas, y pues este año justamente lo celebraban. Y luego, si seguimos con otros ejemplos, ya casi voy a ir terminando con mi presentación para continuar con la conversación, son los procesos de autoidentificación, que en algún momento
lo promulgó el movimiento mayanista entre los años 70, 80. Posteriormente, por ejemplo, yo personalmente soy ejemplo directo del poder usar el derecho de la autoidentificación no solamente como un derecho escrito formal, sino también como el reconocimiento de mi propia historia, por ejemplo, de los lugares de los que venimos. Y a mí, pues yo soy periodista y en mi trabajo, por ejemplo, algo que a mí que me sorprendió mucho y recuerdo haberlo vivido fue justo entre el 2017 y 2018, cuando hubo una serie de manifestaciones del pueblo Xinca en la ciudad capital porque estaban rechazando la minería en su territorio. Esto ya estaba provocando la destrucción, provocó la destrucción de muchísimas casas y pues en este lugar no se había hecho tampoco una consulta comunitaria. Esto fue sumamente fuerte porque sirvió también, no solo fue un proceso de imponerse ante proyectos extractivos que se empezaron a colocar en diferentes territorios indígenas, sino que también fue un momento para que diferentes jóvenes xincas pudieran tener la oportunidad de autoidentificarse y reconocerse como parte del pueblo xinca. Yo me recuerdo que en ese momento se hablaba que ya no había personas que hablaran el idioma xinca, que eran muy pocos los ancianos que todavía hablaban sobre el pueblo xinca, la existencia, la cosmovisión del pueblo xinca, pero este momento que es reciente, por ejemplo, provocó y permitió observar a toda Guatemala que el pueblo xinca está presente, que el pueblo xinca está ahí y que el pueblo xinca está defendiendo su territorio. Ese es un ejemplo concreto, también ha pasado con los pueblos mayas, pero si seguimos, por ejemplo, con la presentación, otras maneras de resistencia, y la más reciente justamente es este paro nacional que vivimos en el 2023 y que fue liderado por comunidades indígenas y posteriormente los barrios populares en diferentes, al menos en la ciudad, fueron también un bastión, digamos, prácticamente ahí hubo una complicidad entre dos grupos, por un lado un grupo excluido, marginado, y por el otro lado un grupo histórico que ha mostrado a través de la historia y a través de diferentes formas una manera vigente de resistencia, aquella resistencia durante el proceso colonial, aquellos levantamientos que se daban y posteriormente aquella resistencia de las estrategias que se implementaron en los pueblos indígenas para mantener vivas las formas de organización, la comunalidad dentro de estos pueblos indígenas y que han llevado a la fecha reciente, a nuestra fecha, en este momento, a la recuperación de tierras, a la exigencia, por ejemplo, de condiciones dignas, a recordar momentos, por ejemplo, de justicia transicional también. En fin, han habido varias estrategias que las comunidades, que los pueblos originarios en Guatemala han utilizado y por lo tanto nosotras y nosotros en este momento podemos estar aquí y podemos estar hablando de estos temas y por supuesto es fundamental y necesario seguir haciendo esta revisión, entender la resistencia como aquel proceso de confrontación, no precisamente violenta, pero de confrontación a todo lo que en algún momento se impone y a todo lo que en algún momento busca dominar o la opresión de nuestra propia existencia. Entonces, estos son ejemplos concretos que permiten llevarnos a entender la resistencia indígena y la resistencia de los diferentes pueblos en Guatemala. Y aquí voy a terminar. Muchas gracias. Gracias, Neida. Súper interesante tu aporte. Agradezco mucho tu intervención y reitero que para nosotros es un honor tenerlas a ambas como dignas representantes mujeres científicas. Ahora vamos a pasar a la otra fase, que como parte del ejercicio complementario a las ponencias de nuestras invitadas, vamos a tener la intervención de las compañeras estudiantes en representación de la cátedra, primero de Jimena Valcárcel y luego de Gabriela Gaitán, quienes harán una síntesis dando los puntos relevantes de los temas abordados.
Por favor, Jimena, el micrófono es tuyo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Pues para puntualizar referente a los puntos que nos mencionaba Ruth, creo que es bien importante resaltar la herencia del colonialismo en Guatemala, que no es un tema solo del pasado, sino una estructura que sigue vigente. Desde la invasión española, la dominación pues, se ha impuesto de una forma, fue impuesta de una forma violenta, de forma física, sexual y militar, pero no fue únicamente una ocupación bélica que duró una temporada y luego ya no, sino que se establecieron mecanismos ideológicos y culturales para sostener ese control. La religión católica es una de ellas, es una herramienta clave para poder justificar la superioridad europea y deslegitimar las creencias culturales de los pueblos originarios o de las culturas indígenas, ¿verdad? También se instalaron jerarquías raciales que fueron las que van ordenando la sociedad y las estructuras que se mantienen todavía vigentes hoy por hoy. La colonización, ¿verdad? Como nos decía hincapié Ruth, también pues, sembró divisiones entre las comunidades y transformó profundamente las formas de organización. También impusieron un idioma, una sola educación y una religión para poder pues sembrar este racismo ideológico que se sostiene hasta hoy, como mencionábamos desde un inicio. Esto rige también cuestiones no solo políticas, sino económicas. Pues para ir ya cerrando un poco, en 1871 mencionaba Ruth que formalmente pues el Estado guatemalteco nace, ¿verdad?, como un Estado excluyente, orientado a quienes no son indígenas, y aunque las leyes han cambiado, en la práctica el Estado sigue funcionando desde una lógica racista y asistencialista, ¿verdad? Lo que ella nos mencionaba era que tiene un enfoque en donde no reconoce plenamente la diversidad cultural ni lingüística, sino que reproduce el mismo racismo dentro de las mismas estructuras del Estado. Y hablar de esta herencia colonial también es hablar del presente. Es muy importante que recalquemos que las instituciones, las leyes y las políticas públicas hoy por hoy siguen siendo espacios en donde opera la exclusión y la discriminación. Y si no cuestionamos esta estructura que viene desde esto, pues no tenemos oportunidad de transformación. Gracias. Gracias, Jimena. Gaby Gaitán. Sí, gracias. En seguimiento, ¿verdad? Primero, pues, reconocer que ambas ponentes llevan una línea que se conecta, ¿verdad? Y como lo mencionaba Jimena, algunos de los puntos relevantes en la síntesis de Ruth también están conectados con las ideas principales que podemos sacar de la información que nos transmite Neida. Y primero, pues, aclarar que estos espacios son necesarios, ¿verdad?, para poder poner un punto de reflexión ante esta historia de represión que existe en Guatemala, sobre todo para los pueblos indígenas, ¿no? Y pues hablando del tema de la resistencia, es importante que entendamos que se toma desde un enfoque como el mantenimiento de la libertad, ¿verdad?, y resistir al poder y sobre todo a un poder de un Estado que lo ve como monocultural, racista y excluyente, que esto también se conecta con algunos de los puntos que Ruth nos comentaba. Históricamente existe una historia de levantamientos como forma de resistencia en el país. Hablamos también sobre cómo se utilizó la religión como una forma de sometimiento. Sin embargo, el sincretismo religioso como una forma de resistencia ante la religión como forma de dominación e imposición. Otra forma de resistencia de los pueblos indígenas también ha sido la recuperación de tierras expropiadas en la historia más reciente durante el conflicto armado interno, como Neida lo mencionaba. También algo muy importante es reconocer que una forma de resistencia es la autoidentificación, que también es importante, ¿verdad? Reconocerse a través de los pueblos indígenas, a través del idioma, del territorio, de la cosmovisión, y no solo tener esta autoidentificación, esta identidad, sino también el reconocimiento de la comunidad como tal y por lo tanto también el reconocimiento del Estado. Y también por último, quizás uno de los puntos que podemos observar más en nuestra coyuntura nacional es el tema de los movimientos sociales encabezados por los líderes comunitarios e indígenas, que de nuevo, ¿verdad?, resisten al enquistamiento del poder del Estado. Es importante reconocer que esta resistencia ha sido a través de la historia y siempre ha sido liderada a través de estos líderes indígenas
siempre con la cosmovisión muy fuerte, ¿verdad? A través de diferentes estructuras y diferentes movimientos, y que también han sido mucha inspiración de lucha para el pueblo guatemalteco. Yo lo dejaría por aquí, Gaby. Gracias, Soraya. Bueno, un par de anuncios. Primero, tenemos, como estamos retransmitiendo en la página no oficial de la carrera de Sociología en Facebook, pues muchos de los que están siguiendo la transmisión pues van a felicitar a las ponentes porque les parece un tema supremamente interesante. Así que ahora vamos a comenzar con la parte de las preguntas que no están abiertas al público, pero estamos dando seguimiento, como lo indiqué en su inicio, para ver qué preguntas relevantes tienen nuestro público. Primero, estimada Ruth, ¿cómo creerías que se refleja hoy la división étnica colonial en el acceso a los recursos, poder y representación? Bueno, yo creo que ahí, en principio, recordemos el tema del surgimiento del Estado actual, con la reforma liberal y con un elemento que yo creo que no es casualidad, que el día que entraron las tropas del Ejército Liberal a la ciudad de Guatemala es el mismo día que fue declarado el Día del Ejército, es decir, el 30 de junio, lo que refleja también el carácter represivo de ese Estado que se constituyó. Al final de cuentas, ese Estado militar. Y si bien es cierto, hoy el Estado actual funciona con una lógica neoliberal, esto deriva también del devenir histórico, ¿verdad? Pero en esta lógica neoliberal del Estado actual no cabe más que el principio de la ganancia. Por supuesto, para los que ya tienen el control económico y político, ¿verdad? Y aunque haya la contradicción en la que dice que el neoliberalismo busca disminuir el papel del Estado en la economía y fortalecer la propiedad privada y el libre mercado, obviamente le interesa este Estado y el control de este Estado para que le garantice sus intereses. Y por supuesto, en teoría y en papel, como somos parte de la comunidad internacional que promueve y respeta los derechos humanos, todas las personas son iguales en dignidad y derechos, abiertamente este Estado no puede pregonar la desigualdad, pero en la práctica es otra cosa, ¿verdad? Y entonces resulta que unas personas son más iguales que otras y, por supuesto, en este tema, recordando el racismo estructural sobre las bases de que se sentó el Estado guatemalteco, obviamente no hay una promoción, digamos, de esa inclusión, de esa convivencia, digamos. No hay una multiculturalidad realmente hoy, sino es más bien no hay una interculturalidad, ¿verdad? Sino es una multiculturalidad que existe, pero con esa división colonialista, digamos, que existe. Gracias Ruth, sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente que ese es, diríamos, el lastre que vamos arrastrando, ¿verdad? Neida, ¿qué formas de resistencia indígena siguen vigentes actualmente? Muchas gracias. Bueno, justamente como les comentaba, hay diferentes formas de resistencia indígena que continúan vigentes. Entre estas, por ejemplo, las formas de organización política en comunidades indígenas. Me refiero a autoridades ancestrales, por ejemplo, que trabajan a favor de su comunidad y justamente en paralelo a estas instituciones formales creadas por el mismo Estado, por ejemplo. Y tenemos diferente bibliografía justo también para identificarlas, reconocerlas y entender las maneras de trabajo en las comunidades y por las comunidades en paralelo a las autoridades formales, digamos, del Estado guatemalteco. También, ¿qué otras formas de resistencia se continúan vigentes? Es, por ejemplo, esta negación, pero también este rechazo a los megaproyectos extractivistas en diferentes territorios y que van justamente en la defensa de los bienes comunes, en la defensa de los bienes del agua,
la tierra, el medio ambiente, etcétera. ¿Qué otra forma de resistencia indígena continúa vigente? Los modelos, los procesos que las comunidades indígenas han tomado para la recuperación de sus mismas tierras, que era uno de los temas que también abordaba. Otra manera vigente de la resistencia indígena es la permanencia de el uso de los idiomas indígenas y la recuperación de los mismos. Justamente en el 2003 se da un proceso en Guatemala del pueblo chalchiteco por recuperar su idioma. Fue un proceso largo y difícil, y este fue el último pueblo que se reconoció en la Academia de Lenguas Mayas, que se incorporó como uno de los pueblos mayas, de los 22 pueblos mayas, y justamente este es un ejemplo de cómo persiste esta defensa y este uso de los idiomas como parte representativa de la misma existencia de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, estas son algunas de las formas de resistencia indígena vigentes y que les comparto en este momento. Gracias Neira. Sí, yo ahí añadiría un par de elementos. El primero, el ejercicio, resaltando lo que tú abordaste de reclamar el derecho que el convenio 169 de la OIT les otorga a los pueblos para la consulta previa, ¿verdad? Cuando hay estas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo en total falta de respeto, violación a derechos humanos y demás. Y el otro tema que a veces que pasa un poco desapercibido es el del actor de los jueces de asuntos indígenas o jueces comunitarios, que ellos están afrontando una lucha, son 15 a nivel nacional, y están enfrentando una lucha de tratar de armonizar y de hacer comprender a las autoridades del organismo judicial cómo es el derecho indígena, ¿verdad? Que no está codificado. Pero muchas gracias por tu aporte. Bueno, ahora Ruth, hablando un poco de migración, ¿de qué modo la migración interna crees vos que ha generado nuevas formas de discriminación hacia comunidades indígenas en la urbe? Bueno, yo diría que tal vez así de manera breve, la migración de las personas tiene diversas causas, ¿verdad? En el caso de la migración interna, dentro del propio país, se ha dado porque la gente huye de la violencia, busca mejores condiciones sociales y económicas, trata de proteger a sus familias, por ejemplo, todo este tema de las extorsiones, etcétera, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con esas condiciones del desarrollo, es decir, esa desigualdad que arrastramos, que existe entre el área rural y el área urbana, entre los departamentos y la capital. Es decir, hay lugares donde no hay todos los niveles educativos, donde si la gente quiere continuar estudiando, no sé, después del básico, ni siquiera hay diversificado, donde no hay acceso a la universidad, por ejemplo, o lugares donde la juventud no encuentra trabajo, y entonces o son presas de las pandillas o terminan sentados en las calles jugando videojuegos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de ese continuum de violencia que viene, digamos, en algún momento o una buena parte desde el conflicto armado, pero básicamente es ese continuum de violencia que viene desde la invasión y la colonización. Durante esa última migración de la época del conflicto armado, la gente de las comunidades indígenas migró hacia las ciudades para desaparecer, para mimetizarse, para perder el rastro, porque estaba siendo perseguida por ser indígena, ¿verdad? Recordemos que incluso el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reconoció que se habían cometido actos de genocidio. Y por eso muchas de estas personas tuvieron que dejar sus indumentarias originales, ladinizaron, digamos, su vestimenta, comenzaron a utilizar la indumentaria local para, por ejemplo, las mujeres ixiles, como el pueblo ixil estaba siendo tan perseguido, y se trasladaron, qué sé yo, a una zona cachiquel, empezaron a utilizar esa indumentaria
porque usar la indumentaria de Shield era realmente una condena, ¿verdad? Era ponerse un blanco para que las persiguieran. Y de esa misma forma es que también empezaron a utilizar el idioma español para comunicarse en esos otros lugares. Pero obviamente quienes migran lo hacen en condiciones de pobreza, que es lo que van a reproducir al lugar a donde van, ¿verdad? Entonces, esas mismas condiciones de pobreza que se reproducen son las mismas condiciones de exclusión, la desigualdad, y genera, por supuesto, nuevas formas de discriminación derivadas del lugar hacia donde se vaya y de las razones por las que se buscan estos lugares, ¿verdad? Lo mismo ha pasado incluso con la migración fuera de la ciudad o con la migración hacia otros países, ¿verdad? Yo por ahí lo... Gracias, Ruth. Me parece súper interesante, definitivamente que este tema de la migración nos está afectando y es un tema moderno que nos afecta tanto dentro y fuera de las fronteras, ¿verdad? Neida, mira, desde el punto de vista de como mujer indígena, ¿cómo consideras tú que enfrentan las mujeres indígenas la doble opresión? El machismo dentro de sus comunidades y el racismo fuera de ellas. Sí, justamente sobre esto he sostenido varios diálogos con compañeras de diferentes pueblos originarios o incluso también acá en la ciudad. Y a ver, lo que yo he aprendido es lo siguiente. Por ejemplo, hay una cuestión muy fuerte que tú mencionas y es el machismo dentro de las comunidades y el racismo fuera de las mismas. El machismo como esta opresión de hacer de menos a las mujeres por el simple hecho de serlo, definitivamente cierran muchas puertas para que las mujeres podamos ocupar, estar, pero una de las maneras en las que se confronta este machismo justamente es involucrándose en acciones de toma de decisiones en las propias comunidades, siendo, por ejemplo, parte o integrante de las juntas directivas de las alcaldías indígenas o siendo una de las integrantes, por ejemplo, en la representación de autoridades indígenas, autoridades ancestrales, que en algunos pueblos existen como alcaldías indígenas, pero en otros pueblos no existen precisamente alcaldías indígenas, sino que son más autoridades ancestrales, incluso también a través del involucramiento de acciones concretas que se rigen o se dirigen desde la iglesia, desde la misma iglesia, siendo parte incluso de la organización logística de actividades o incluso si hablamos de actividades de resistencia. Yo he aprendido mucho justamente de las palabras de Gladys Zul, que también es socióloga, y ella justamente habla de la reproducción y el sostenimiento de la vida desde las acciones que las mujeres llevan a cabo en las resistencias. Y muchas veces las mujeres en las resistencias probablemente están dentro, haciendo la comida, por ejemplo, haciendo la comida para todos, pero el hacer la comida no precisamente la ubica dentro del espacio privado como históricamente se ha hecho y como lo aprendemos también dentro de las teorías feministas o de género, sino que el estar dentro de este espacio haciendo la comida para continuar con la resistencia, al final también es base fundamental para que esta resistencia pueda existir, para que esta resistencia se sostenga. Y entonces hay una reivindicación incluso también de la cocina o de estos espacios que hemos considerado como privados, pero que son espacios que también las mujeres muchas veces tomamos porque nos llevan a, también es parte de la estrategia y a sostener esa resistencia que mantenemos o el sostenimiento incluso de la misma reproducción y producción de la vida en nuestras comunidades. Entonces,
esa es una manera también de confrontarlo. No quiero confundir ni quiero dar a entender que es decir, ay, sí, nos quedamos solo en la cocina porque nosotras no podemos estar al frente. Por supuesto que las mujeres indígenas también estamos al frente de estos procesos de resistencias que se dan muchas veces por ejemplo, por proyectos extractivos en comunidades. Y esas son maneras en las que se confronta el machismo interno, pero también externo a las comunidades, a nuestras comunidades, por ejemplo, el racismo, que es lo otro que me consultabas, y es que el hecho de que las mujeres indígenas insistamos en nuestra presencia, no solo en la academia, en la iglesia, en los medios de comunicación, en instituciones formales, también son una manera de confrontar, son una manera de fortalecer la presencia, no solo presencia, sino también la toma de decisiones y el hecho de ser agentes, digamos, activas dentro de diferentes espacios. Entonces, al final no podemos ignorar este racismo histórico, pero este racismo estructural que de hecho también es parte fundamental del Estado guatemalteco como tal, pero que al mismo tiempo hay acciones paralelas de las mismas mujeres indígenas que buscan confrontarlo, pero también que buscan ir combatiendo esas expresiones racistas cotidianas que vivimos las mujeres día a día, ¿verdad? Entonces, esto podría yo comentarte y es como, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a mis propias vivencias, hemos venido nosotras también como haciendo esta confrontación a esta doble opresión de la que estamos hablando en este momento. Gracias, Neida. Importante tus aportes porque lo estás viviendo, ¿verdad? El día a día en tu lucha. Ruth, vamos ahora a la parte del desplazamiento forzado en el conflicto armado. ¿Cómo crees que impactó el desplazamiento en la fragmentación de las comunidades durante el conflicto armado interno? Bueno, yo creo que el desplazamiento forzado es una de esas formas de migración de las que estábamos hablando, ¿verdad? Y realmente obligar a las personas a desplazarse no solo rompió el tejido comunitario porque atomizó la propia comunidad, sino también eliminó una o dos generaciones de personas, es decir, sobre todo ancianos y líderes que eran quienes debían dar la continuidad a la cultura y a la propia dinámica comunitaria. Además, al obligarlas a desplazarse, las despojó de sus tierras, las orilló a dejar de practicar sus costumbres, sobre todo, digamos, aquellas personas que tuvieron que emigrar a centros urbanos donde debían invisibilizarse para no ser identificadas como parte de esos grupos perseguidos, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que sí es importante recordar que el fin de la guerra trajo el retorno de comunidades enteras, el retorno organizado, ¿verdad? De aquellas comunidades que se habían conformado en el refugio como comunidades multiétnicas. Y esto ha implicado también una nueva configuración étnico-lingüística en el país. Hoy mucha de la gente que fue obligada al desplazamiento forzado no ha recuperado, por ejemplo, la tierra que tuvieron que abandonar, los bienes que el ejército destruyó cuando hicieron toda la política de tierra arrasada, y eso también al final no ha facilitado que, aunque no se puedan, digamos, desfragmentar o reconstituir las comunidades que fueron rotas con el desplazamiento forzado, ni siquiera se están logrando consolidar las nuevas comunidades que fueron creadas, digamos, forjadas en la solidaridad del refugio fuera de nuestras fronteras, porque realmente el Estado no ha respondido a esa, digámosle, deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas y con las personas y las comunidades que fueron perseguidas. Gracias, Ruth. Y ahí vemos, por ejemplo, siempre hemos abordado durante la clase algunos temas de análisis. Por ejemplo, lo actual que está pasando en la comunidad de Laguna Larga, que no es de aquí ni es de allá, y cuántos años se lleva en esta lucha. Y el tema que tal vez no ha sido abordado adecuadamente
pero toda la parte sur de México, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, todos esos estados que eran guatemaltecos y que cuando pasaron a formar México están olvidados, ¿verdad? No son mexicanos ni son guatemaltecos, son las comunidades que están pasando más vicisitudes, ¿verdad? Efectos en general, efectos de la migración, del desplazamiento y de la repartición de tierras, ¿verdad? Muchas gracias, Ruth. Neida, ahora, ¿cómo crees que se refleja la colonialidad en la ausencia de representación indígena en los medios de comunicación masivos? Justamente con la ausencia de las mujeres indígenas en estos medios. Los medios de comunicación al final son formadores de la opinión pública y los mismos son una representación de la sociedad en la que vivimos. Y, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una revisión, por ejemplo, de la agenda de los medios masivos, podríamos ver, por un lado, que no se habla de las mujeres indígenas como tal, o de las mujeres, incluso de las mujeres en general, pero tampoco las mujeres indígenas son parte de los mismos. Justamente hay unos estudios que ya son un poco viejos, que interpelan un poco la presencia de las mujeres en los medios de comunicación y que investigan y hacen una exploración de mujeres. En ese momento era una cuestión más como de las mujeres, pero tuvo en consideración el hecho de observar también mujeres indígenas como tal. Entonces, observar etnia y observar género. Y justamente la ausencia de las mujeres no solamente es de las mujeres indígenas, sino también de las mismas mujeres en las salas de redacción. Pero si nosotros hacemos una revisión y, por ejemplo, en este momento buscamos en los medios masivos de información en Guatemala cuántas mujeres reporteras o cuántas mujeres presentadoras hemos visto, seguramente una. Yo conozco una o dos mujeres reporteras indígenas, pero donde, por ejemplo, como presentadoras, yo nunca he visto una mujer indígena presentadora en medios de comunicación masiva, y me refiero también a los medios corporativos, sobre todo, para hacer esa como diferenciación, porque si nos vamos a ver a los medios independientes, los medios digitales, que ya vienen como con otro tipo de agenda, un poco más sobre observación o con enfoque en derechos humanos, pues definitivamente vamos a ver una diferencia, pero de esa manera se muestra la colonialidad dentro de los medios masivos, con la ausencia de las mujeres, con la ausencia de temas relacionados a las acciones que las mujeres están impulsando, las mujeres indígenas están realizando, y con la ausencia de que quien habla tampoco es una mujer o una mujer indígena, sobre todo una mujer indígena dentro de estos medios. Entonces, definitivamente esa es una breve forma de observar la colonialidad y también la manera en la que se abordan los diferentes temas, aunque no estén relacionados con mujeres indígenas, aunque estén relacionados con pueblos indígenas. Cada vez que escuchamos información relacionada, por ejemplo, a recuperación o lucha histórica por la tierra, siempre se habla de invasiones, de invasiones y por personas que vandalistas que de hecho se toman la tierra por la fuerza, y al final la tierra es otro problema, digamos, que también que para mí también es resultado del proceso del proceso colonial, y que al final nos permite observar las maneras en las que se habla, por ejemplo, de los mismos pueblos indígenas y de temas como tan complejos como este, que también rayan en el racismo, que también rayan, por supuesto, en la cuestión de pueblos indígenas, y entre otros. Gracias, Neida. Vamos, hablando ya o profundizando un poquito del marco de derechos humanos. Ruth, ¿cuáles crees que son los retos de las comunidades indígenas y lo que enfrentan para el ejercicio de sus derechos? Bueno, yo creo que aquí hay que verlo como en varias dimensiones.
Lo primero es que para defender nuestros derechos hay que conocerlos, ¿verdad? Y eso es fundamental. El derecho a defender derechos está reconocido hasta en una declaración de Naciones Unidas y también reconocido desde el sistema universal, el sistema interamericano. Y ahí se reconoce esa diversidad de formas de defensa que puede ser individual, en grupos, en comunidad, etcétera, ¿verdad? Que no necesita uno estar, por ejemplo, ser parte de una ONG para poder defenderlos. Pero en este sentido también está la otra dimensión. Las mujeres y los pueblos indígenas, como otros grupos de población, han tenido que luchar para que sus derechos sean reconocidos y respetados. Es decir, los derechos no han sido dádivas, digamos, del Estado. El reconocimiento de los derechos no es que el buen Estado o el buen gobierno de turno los ha reconocido y los ha aceptado, sino ha sido producto de esa presión, ¿verdad? Y como les decía, pese a que tenemos los mismos derechos y que somos iguales, como que las mujeres y los indígenas somos menos iguales que quienes detentan el poder. Y también aquí hay que acotar otra dimensión, y es que todas estas convenciones, declaraciones de derechos han sido elaboradas fundamentalmente desde una visión occidental, digamos una visión eurocentrista, que parte del derecho de la persona, ¿verdad? Es decir, del individuo, y por eso se prioriza esa visión de los derechos individuales. Es cierto que con el tiempo y la presión y por supuesto la lucha de los pueblos se ha ido poniendo sobre la mesa esa visión más colectiva, y por eso no es casualidad que nosotros podemos hablar de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o podemos hablar de un Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas o en el sistema interamericano, pero en África, por ejemplo, ahí sí hablan de los derechos de los pueblos, ¿verdad? Y otro de los elementos que creo que hay que considerar otro de los grandes retos en esta defensa es la intersección de las desigualdades. Digamos, no es solo ser indígena, sino es que también ser mujer empeora la situación, digamos, ser pobre, vivir en el área rural, tener alguna discapacidad, tener una identidad de género diferente a la heterosexual, ser una persona mayor, por ejemplo, o la niñez, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad de cosas, de elementos que generan desigualdad. Y yo creo que la lucha que estas poblaciones en condiciones de subalternidad han desarrollado y continúan desarrollando está permitiendo redimensionar esos conceptos de igualdad y universalidad que ha establecido la doctrina de los derechos humanos. Y yo creo que estas luchas también han enfatizado en algo fundamental, que es la diversidad. Es decir, igualdad no significa que seamos uniformes, pero diferencia tampoco debe significar desigualdad. Y yo creo que más bien en toda esa construcción que la lucha colectiva, digamos, de los pueblos indígenas ha venido desarrollando, se encuentra justamente el núcleo de esos retos que están enfrentando, pero que también están desafiando en el concepto tradicional de la defensa de los derechos humanos. Gracias, Ruth. Bueno, ahora, Neida, ¿cómo podemos abordar el tema? Porque una cosa es redes sociales y otra cosa son medios digitales. Entonces, primero, ¿qué papel juegan estos en la visibilización de las luchas actuales en las comunidades indígenas? Ok, muchas gracias. Bueno, para empezar, como lo mencionaba, justamente, por un lado están las redes sociales y por el otro lado los medios digitales, y al final las redes sociales también funcionan para que los medios digitales puedan difundir el contenido que realizan. Y a mí me parece que estos dos elementos hay que verlos como herramientas que ponen en el ojo público aquellos problemas, luchas o resistencias, incluso conocimientos de las comunidades originarias o comunidades indígenas en el ojo público. Y esto históricamente no lo han hecho medios corporativos,
De hecho, si buscamos alguna noticia o buscamos alguna información de medios corporativos que poco a poco han migrado a tener su parte digital y por el otro lado a estar presentes en redes sociales, siguen difundiendo justamente algunas noticias o información que pueden ser peyorativas, que pueden ser violentas o que incluso callan de algunas acciones que implementan, dirigen o son parte de las comunidades indígenas. Entonces, actualmente, con el surgimiento de más medios y sobre todo con más medios independientes, comunitarios, que han buscado el poder generar o provocar conversación a través de lo digital y implementando las redes sociales, son fundamentales justamente porque algunos o al menos han agarrado la batuta para poder difundir temas que históricamente los otros medios corporativos o los medios que conocíamos antes de que existieran redes sociales o medios digitales, pues están promoviéndolos desde ahí. Entonces a mí me parece que el papel que juegan es fundamental justamente para ir poco a poco, ir cambiando esas narrativas que en algún momento han sido violentas, que en algún momento han sido discriminatorias, excluyentes o denigrantes hacia comunidades indígenas, puedan ahora encontrar un espacio de altavoz y un espacio de expresión incluso para visibilizar las acciones que se implementan desde las comunidades indígenas dentro de los medios digitales y de las redes sociales. Es una oportunidad que no hay que perder. Por supuesto que hay una gran brecha digital en Guatemala y pues no todas las personas tienen acceso a internet y todas las personas tienen acceso a redes sociales, pero las personas que sí tienen acceso a redes sociales y que sí tienen acceso a internet, por ejemplo, pueden llegar a otro tipo de información, a otro tipo de contenido creado desde los medios digitales que permiten justamente informar de todo aquello que antes no se hablaba. Entonces, en las noticias ya no son fuentes solo las fuentes oficiales o solo los expertos, por ejemplo, sino que en las noticias también son fuentes las comunidades indígenas, las comunidades desfavorecidas, empobrecidas, excluidas, que anteriormente no se les tomaba en cuenta, pero tampoco se contaba sus historias, y ahora sus historias sí se están contando, o al menos tenemos que buscar las formas de que sus historias sí sean contadas, porque al menos eso contribuye un poco a cambiar esas ideas o esa ideología racista, digamos, que permanece en nuestra sociedad. Eso podría decir. Gracias, Neida. Yo tengo una pregunta para ambas a manera de conclusión, pero antes de eso, rescatamos dos preguntas para ti, Neida, porque creemos que por tu expertise y demás, del público, quien nos ve a través del Facebook y de la reunión Meet. La primera es, ¿qué plan estratégico se puede seguir desde tu posición como socióloga y mujer indígena para poder redirigir el valor de la identidad indígena? Pues es una pregunta fuerte. Sí la siento bastante fuerte, pero también necesaria. Yo, digamos, a mí el periodismo me llevó a la sociología y justamente estas dos ciencias a mí me han permitido no solo entender mi propia historia de pronto, mucho de lo que Ruth hablaba sobre la migración, sobre los desplazamientos, etcétera, a mí me hacían mucho sentido porque, digamos, yo soy resultado de eso. Soy resultado de ese proceso de ladinización, ay, perdón, se me está trabando la lengua, pero digamos, de volverme ladina y luego regresar a recuperar mi propia identidad, porque este es mi origen. Entonces, justamente yo creo que el primer paso está en entendernos en entender nuestra propia existencia, en entender nuestra propia procedencia y entender nuestra propia posición.
para posteriormente construir justamente en conjunto. Yo no creo que una persona tenga que construir, por ejemplo, un programa o un plan estratégico específico, sino que yo creo que se construye todos los días justamente desde la comunidad, desde el espacio que habitamos y desde la colectividad en la que estamos, por ejemplo. Y muchas veces estos esfuerzos, yo creo que la academia nos ayuda de hecho muchísimo para provocar el debate y muchísimo también para provocar el hecho de escucharnos. Y a partir de provocar el debate y escucharnos, podemos justamente trabajar en un programa o en una acción concreta que permita a las comunidades y que nos permita a nosotras y nosotros a poder formular y a poder construir pues un país más justo, ¿verdad? Entonces, sí es una pregunta muy compleja, de hecho, es una pregunta que creo que sí es necesario hacérnosla y que creo que debe convocarnos a varias a construir y hacer, y que tal vez en este momento yo no tenga una respuesta concreta, pero que sí me motiva justamente a... No es que me motive, sino que me reafirma algunas cosas que a veces he problematizado, pero también he pensado, y es que necesitamos justamente espacios para escucharnos, para crear y utilizando justamente la academia como una base fundamental que nos permite observar y crear otros horizontes que sean de beneficio para todas y todos. Gracias Neida. Creo que nos da bastantes herramientas la respuesta, aunque es compleja la pregunta y es un tema para otro conversatorio. Pero vamos, la segunda pregunta es: ¿el uso de la indumentaria maya en mujeres mayas se puede considerar una manera de resistencia? Yo considero que sí. De hecho, el poder retomar, muchas, por ejemplo, y muchos que de pronto fuimos parte de un proceso de migración interna durante el conflicto armado interno y que ya justamente lo contaba Ruth, la cuestión de tener que ya no usar tu indumentaria, ni hablar tu idioma, o incluso hasta cambiar tu apellido indígena o usar el apellido no indígena para no usar el apellido indígena, por ejemplo, fueron estrategias en aquel momento. Pero en este momento, con los aportes y con lo que ya otras y otras personas indígenas nos han dado herramientas a la generación mía, por ejemplo. Yo ya crecí y nací sabiendo que tengo el derecho de autoidentificarme, por ejemplo, cuál es el valor, no solo es como el valor cultural, sino el valor histórico, incluso el valor de memoria histórica que tiene el usar la indumentaria maya, la indumentaria que nuestros papás usan, que nuestros abuelos usan, y que por haber crecido en la capital, por ejemplo, o por haber crecido en un lugar más urbano, o por haber crecido en otro espacio de pronto menos rural, o incluso también por la misma dinámica de trabajo, la desplazamos y dejamos de utilizarla, pero el utilizarla todavía en este momento hay espacios en los que podemos incomodar porque tenemos indumentaria, o incluso, un ejemplo concreto ya solo para terminar, el uso de la indumentaria para mí sí es una manera de resistencia, porque aún se piensa que quienes usamos indumentaria de pronto no ocupamos espacios importantes, voy a decir entre comillas, dentro de la sociedad. A mí muchas veces se me ha cuestionado, de hecho, si he ido a la universidad o no, por ejemplo, porque ya se piensa eso, simplemente con verte con la indumentaria y sin ni siquiera sostener una conversación contigo o ni siquiera conocerte. Y entonces creo que el uso de la indumentaria maya al final sí es una manera de resistencia, porque estamos
nosotros defendiendo el derecho de utilizarla y el derecho de identificarnos y el derecho de representar ese pueblo, esa comunidad a la que pertenecemos. Entonces, sí lo es. Gracias, Neida. Por el tiempo que nos apremia, pues ya no vamos a seguir con la última pregunta, pero creo que ustedes bastante ampliaron el tema. A Diego le ofrecemos disculpas que está pidiendo la palabra, pero como ves, hicimos selección de solo 2 preguntas, las que nos parecieron más importantes, pero todos los aportes y demás ya pasamos con un correo electrónico, una dirección de correo electrónico, para tomar en cuenta sus dudas y demás, para poder continuar con este proyecto de hacer conversatorios y poder abordar los temas a profundidad. Bueno, para la cátedra, pues es un honor haberlas tenido ambas en este conversatorio. Nos quedamos con sus valiosos aportes que nos permitirán seguir deconstruyendo este tema fascinante para entender los problemas sociales, políticos, culturales y económicos que violentan día a día a las y los guatemaltecos. Por ello, la Cátedra de Relaciones Étnicas en Guatemala del 7º semestre de la licenciatura de Sociología con especialidad en Género y Etnicidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, jornada vespertina, otorga a cada una de ustedes un certificado de reconocimiento, tanto a Ruth del Valle como a Neida Solís, por su valiosa participación en este conversatorio. Se los haremos llegar por correo electrónico. Firmamos todos los alumnos de la cátedra, que somos 8, un hombre y 7 mujeres, todos involucrados en estas luchas, todos comprometidos, algunos teniendo como segunda carrera sociología, pero es porque les apasiona, ¿verdad? O nos apasiona. Asimismo, queremos reconocer la gestión docente de nuestra profesora, doctora Ana Ninette Burgos, por su participación a través de nuestras intervenciones, porque es parte del trabajo que ella ha hecho en nosotros, el acompañamiento y la mentoría que nos ha brindado durante el semestre, que son invaluables. Por tanto, dejo la palabra a la doctora Burgos, titular catedrática del curso, para que dé las palabras de cierre. Profesora. Gracias, Gaby. Buenas noches. Es un gusto haber compartido este espacio de reflexión académica, pero principalmente de realidad y de vida. Agradezco en primer lugar a las y los estudiantes del 7º semestre de la licenciatura en Sociología, en su jornada vespertina, por la organización de este conversatorio. Agradezco también a las apreciadas profesionales Ruth del Valle y Neida Solís por haber acudido a la invitación que les hicieron las estudiantes y por tan valiosos aportes que nos han dado en esta tarde. Agradezco a quienes se sumaron a este evento y nos acompañaron. Espero, sinceramente, que nos sigamos encontrando a lo largo de nuestros caminares para seguir discutiendo, para seguir denunciando, pero sobre todo para seguir construyendo. Buenas noches. Bueno, gracias a ambas, a todos por asistir y esperemos seguir con este proyecto. Muchas gracias, profesor. Estimadas, pasen feliz noche. Nos vemos. Muchísimas gracias y feliz noche a ustedes también. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.